una aeronave interceptada con 428 kilogramos de cocaína. Un reclamo diplomático emitido desde una cuenta personal en redes sociales y un silencio calculado que retumba en toda la región. El escenario internacional no perdona los desaciertos estratégicos. Mientras los titulares de la prensa convencional buscan el morbo inmediato, la geopolítica real opera en los corredores silenciosos del comercio transfronterizo. Para entender esta fractura, debemos comparar la asimetría de poder real. Por un lado, una nación de 130 millones de habitantes, posicionada como la economía número 12 del mundo, frente a un Estado cuya liquidez estructural depende directamente de las transferencias financieras del exterior. El diferencial no es político, es de escala geoeconómica. Las cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Reserva son contundentes. El 24% del Producto Interno Bruto salvadoreño proviene exclusivamente de las remesas familiares. Estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares al año que fluyen en transferencias electrónicas. Interrumpir o ralentizar la logística transfronteriza que sostiene esta estructura representa un riesgo sistémico incalculable. La postura del gobierno mexicano no responde al impulso comunicativo ni a la inmediatez de la agenda mediática. Se basa en un concepto fundamental de la inteligencia estratégica, el control administrativo de los flujos de tránsito. Cada contenedor que se desplaza desde Centroamérica hacia el mercado norteamericano debe cruzar, obligatoriamente, por territorio soberano mexicano. La geografía impone un peaje que ninguna retórica puede eludir. El rigor en las inspecciones aduaneras y técnicas no requiere discursos de confrontación, basta con la aplicación estricta y pausada de la norma. El segundo vector en esta ecuación es la doctrina diplomática de la contención silenciosa. En la realpolitik, la falta de respuesta pública no es debilidad, suele ser la demostración de fuerza más contundente. Mientras la narrativa en plataformas digitales busca el aplauso rápido, la diplomacia de carrera evalúa el costo acumulativo a mediano y largo plazo sobre las balanzas comerciales. Detrás de las variables macroeconómicas hay cadenas de suministro reales. Transportistas y pequeñas empresas cuyos márgenes operativos simplemente no soportan retrasos en los tiempos de tránsito. Las familias que dependen de los flujos financieros mensuales operan bajo un margen de error nulo. Un impacto directo en la infraestructura de transporte altera de inmediato la estabilidad del consumidor final. Esta dinámica demuestra que las disputas internacionales no se resuelven mediante publicaciones virales, sino en la densidad de las instituciones y el control efectivo del territorio. La historia de la política exterior en la región demuestra que la soberanía de una nación se consolida mediante el apego estricto a los marcos del derecho internacional. Acusaciones o señalamientos sin el debido respaldo documental activan protocolos automáticos en los organismos internacionales de seguridad, reconfigurando las prioridades de vigilancia en los pasos fronterizos. Analicemos ahora el componente de inteligencia financiera. Según el Banco de Pagos Internacionales, las redes de liquidez en dólares dentro de economías dolarizadas sin banco central emisor son extremadamente frágiles a los choques de confianza. Cuando un gobierno local incrementa el riesgo de fricción diplomática con su principal conector terrestre, las instituciones financieras internacionales reajustan la prima de riesgo país en cuestión de horas. Esto no es una suposición, es la mecánica cuantitativa del capital. Las corporaciones multinacionales que operan plataformas logísticas en San Salvador evalúan hoy mismo la viabilidad de sus contratos de abastecimiento. Si el tiempo de cruce en las aduanas de Tapachula o Ciudad Hidalgo aumenta un promedio de 24 horas, los costos fijos por contenedor se elevan en un 18%. Un margen que liquida la competitividad salvadoreña. Proyectando los próximos 60 días, la inteligencia de mercados anticipa 3 escenarios estratégicos clave para la integración regional. Escenario 1, la vía de la regularización silenciosa. Se reabren los canales de diálogo técnico a nivel de cancillerías, sin anuncios estridentes ni declaraciones de victoria política por ninguna de las partes. Esta salida permite desescalar la fricción sin que el gobierno centroamericano deba admitir un retroceso público, ajustando la operativa fronteriza a sus parámetros normales. Escenario 2, el mantenimiento del statu quo dinámico.
Las revisiones aduaneras y los controles de seguridad mantienen un ritmo exhaustivo, acumulando costos operativos semana tras semana. Bajo este modelo, el impacto no se anuncia en una rueda de prensa, se siente en el balance contable de los empresarios importadores de San Salvador al cierre de cada mes. Escenario 3. La escalada narrativa disfuncional. Un intento de elevar el tono mediático que chocará invariablemente con la indiferencia operativa de un mercado a gran escala. En este escenario, la potencia regional simplemente ignora el ruido comunicacional, aplicando inspecciones biométricas y fitosanitarias al 100% de la carga entrante. El análisis frío de los datos confirma que la escala económica impone sus propias reglas. La retórica rápida nunca podrá sustituir la densidad de los mercados de exportación. Examinemos el rol de las agencias multilaterales de inteligencia en esta crisis. El Departamento de Seguridad Nacional y la DEA mantienen un monitoreo permanente sobre el corredor aéreo transnacional. Cuando una aeronave sin plan de vuelo autorizado viola el espacio aéreo soberano, los protocolos de intercepción no son discrecionales, son mandatorios según el Convenio de Aviación Civil Internacional. Exigir disculpas públicas por la aplicación de un protocolo estándar de seguridad aérea revela un profundo desconocimiento de la arquitectura de la seguridad regional. México no reacciona ante el emplazamiento en redes sociales porque su legitimidad operativa está respaldada por tratados multilaterales de los que El Salvador también es firmante. La verdadera fortaleza en la arena geopolítica no se mide por la cantidad de interacciones en tiempo real, sino por la capacidad de sostener una posición sin alterar los equilibrios internos. Hablemos de la infraestructura física del transporte de mercancías. El 82% del comercio terrestre centroamericano con destino al norte depende del Tren Maya de carga y del corredor interoceánico. La integración de estos megaproyectos de infraestructura otorga a la administración mexicana un monopolio natural sobre la velocidad del tránsito regional. Ningún país de la región cuenta con la capacidad financiera ni logística para construir una ruta alternativa que evite el territorio mexicano. La dependencia es absoluta. Por ello, la diplomacia de contención no necesita emitir comunicados agresivos ni organizar conferencias de prensa de urgencia. La geografía y la infraestructura trabajan a su favor. Permite que los indicadores macroeconómicos y la presión del sector privado interno de los países vecinos realicen el trabajo de negociación silenciosa. Quien confunde la prudencia institucional con falta de capacidad técnica o política comete un error de cálculo histórico que compromete a toda su nación. Las alianzas estratégicas en América Latina no se construyen a través de discursos populistas, sino mediante acuerdos de cooperación técnica en materia de seguridad, aduanas y cibernética. Cuando un Estado decide romper unilateralmente los canales de comunicación formal, queda excluido de las mesas de negociación donde se definen las tarifas arancelarias del futuro. Queda fuera de las decisiones estratégicas sobre permisos de interconexión logística, infraestructura energética y cuotas de importación para el siguiente quinquenio. La asimetría no es una opinión ni un debate ideológico, es un dato duro registrado en las balanzas comerciales y en las reservas internacionales de la región. México absorberá el ruido mediático sin modificar un solo milímetro su política de seguridad exterior ni su estrategia de inspección en las fronteras del sur. La firmeza silenciosa es el pilar de una doctrina diplomática que ha sobrevivido a múltiples administraciones, presiones de superpotencias y crisis globales. En los próximos días, observaremos cómo la presión técnica de los mercados reajusta de forma inevitable las posiciones iniciales de los actores en conflicto. Las decisiones impulsivas tomadas al calor del impacto mediático en plataformas digitales suelen pagar un peaje muy alto en las mesas de comercio internacional. La geopolítica no responde al entusiasmo de los seguidores en redes sociales, responde a los intereses permanentes y a la capacidad real de sostener los costos de una confrontación. El desenlace de esta crisis no se medirá en tendencias globales de búsqueda ni en número de reproducciones, sino en la fluidez con la que las mercancías crucen la frontera. Se medirá en la estabilidad del tipo de cambio y en la continuidad de los flujos de remesas sin sobrecostos por comisiones extraordinarias de supervisión. La lección de esta jornada es clara para todos los actores de la región: la soberanía real se demuestra con instituciones sólidas y control geoeconómico, no con retórica digital.
La contención estratégica requiere disciplina, frialdad y una lectura exacta del poder relativo de cada participante en el tablero global. Quienes operan desde la diplomacia profesional entienden que el silencio bien administrado es la herramienta de presión más sofisticada del siglo XXI. El seguimiento a los datos duros continuará en este canal, analizando los movimientos que los medios de comunicación masivos deciden omitir por buscar el titular sensacionalista. Llegamos al punto de inflexión. ¿Consideras que la estrategia del silencio institucional es la respuesta adecuada para una potencia regional, o crees que la falta de réplica pública erosiona el liderazgo estratégico en América Latina? Deja tu postura en la sección de comentarios. El debate técnico fundamentado en datos es el único que aporta valor en este espacio. Suscríbete a Punto de Fractura.